Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en México Social. Quiero agradecer nuevamente al Canal 11 que haya facilitado sus cámaras, todo su equipo para estar aquí en la UNAM, en el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, que nos ha permitido hacer estos programas aquí en CEU. Y obviamente agradecer a mi amigo, el profesor Roberto Castellanos, que más allá de otras actividades que ha hecho recientemente, sobre todo el Instituto Nacional Electoral, siempre ha estado muy ligado a los temas de infancia, derechos de infancia. Por eso, gracias, Roberto. Le comentaba a Roberto que en unos días habrá pues, nuevamente estas fechas emblemáticas en que Naciones Unidas, UNICEF, se detiene a reflexionar sobre uno de los temas que siempre ha estado ahí, el trabajo infantil. Y una agenda que ha estado, yo creo que en muchas de las convenciones, y que nuevamente es importante en 2024 hacer un balance de dónde estamos y revisar, como te pedía, el marco normativo. O sea, cuando hablamos de trabajo infantil, Roberto, ¿de qué estamos hablando y cómo está regulado? ¿Cuáles son las distintas marcos que debería pues, la población conocer? Gracias, Roberto, ¿cómo estás? Para estar aquí. Encantado, María Luis, muchísimas gracias por la invitación y encantado en acompañarte en tu programa. En efecto, el trabajo infantil es una de las principales preocupaciones que ha tenido UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, las dos agencias que encabezan, digamos, los esfuerzos de combate al trabajo infantil a nivel internacional. A nivel internacional, yo creo que los tres instrumentos normativos más importantes con los que contamos son la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, que México ratificó un par de años después, y por lo tanto, de acuerdo al orden normativo mexicano, tiene incluso la misma estatura que el mismo nivel, digamos, de cumplimiento, de exigencia que en nuestra Constitución. Está dos convenios de la OIT, el convenio 138 sobre la edad mínima para trabajar y el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Esos diría yo que son los tres principales convenios o instrumentos normativos a nivel internacional. Los tres, por supuesto, México se ha pegado a ellos. Y en el caso de la legislación nacional está, por supuesto, la Constitución Política mexicana, específicamente el artículo 123, que regula varios aspectos que tienen que ver con la edad mínima de trabajo, que la cual pueden trabajar los niños. Está también la Ley Federal del Trabajo, está, por supuesto, la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes. Esos serían los tres organismos más importantes, instrumentos normativos más importantes que ya existen y que a nivel Y en nacional tienen que particular, ¿qué es cumplirse. lo que nos dicen? Bueno, en principio el trabajo infantil está prohibido, Así ¿sí? es. ¿No? Porque el derecho a la educación, el derecho a los otros derechos es mayor, pero hay ciertas regulaciones, pues, digamos, después, digamos, en la parte, digamos, adolescentes. ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuándo sí, cuándo no, en qué condiciones? Digamos, aunque puede haber variaciones en los distintos países, pero en el caso concreto de México, lo que la legislación nos dice es que está prohibido todos aquellos trabajos para niños menores de 15 años. Están permitidos algunos tipos de trabajo entre los 15 y los 16, por ejemplo, se permite una jornada de 6 horas, no se permiten las horas extras. Se permite, por supuesto, están permitidos aquellos trabajos que no interrumpan con la escolaridad de los muchachos. Esa es una de las claves, incluso a nivel internacional. Todo trabajo que obliga a que niños y adolescentes tengan que renunciar a la escuela o que lleven la doble jornada, pero con trabajos muy pesados, eso está prohibido. Y también hay peores formas, las que se considera como peores formas de trabajo, que esas son formas, digamos, trabajo de explotación laboral, trabajo Que nocturno. pone en riesgo la integridad Exacto. Y la dignidad de los y niños. la dignidad de los niños. Exactamente. Y en el caso mexicano, ¿a quién le correspondería verificar el cumplimiento de esa ley? La verdad es que en términos de instituciones del gobierno mexicano, la principal institución sería la Secretaría del Trabajo, porque tiene la responsabilidad de hacer, digamos, revisiones en el ámbito económico de que no existan en los centros de trabajo niños que estén ahí trabajando. Ahora, una peculiaridad del trabajo infantil es que, por ejemplo, se presenta sobre todo en el ámbito agrícola, en actividades agropecuarias. Y se antoja o se sabe pues que es muy difícil para la Secretaría del Trabajo o para cualquier organismo normativo que pudiera
tratar de identificar en qué ámbitos y cómo impedir, digamos, que los niños trabajaran en esas actividades, sobre todo de ámbito agropecuario. Puede ser relativamente más sencillo en el ámbito comercial, o en el ámbito de servicios, en la industria, pero la inmensa mayoría de los niños están trabajando en el ámbito agrícola. Entonces ahí también entran en juego otros organismos del gobierno mexicano. Uno de los temas seguramente que a ti te preguntan también, porque Roberto es miembro del Consejo Consultivo de UNICEF y aparte de ser profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es el caso de la mendicidad. Estas esquinas en donde está aparentemente el tutor o padre o madre y se ve 2 o 3 niños que cada uno toma una fila para pedir ¿cuál sería tu reacción a la pregunta? ¿Es una violación de los derechos? Y si lo es, ¿a quién le correspondería? Porque obviamente, lo que hemos comentado muchas veces tú y yo, o sea, no puedes sancionar a la madre que por pobreza, marginación, sí, claro. Pero entonces, ¿cómo reaccionar? ¿Cuál sería, digamos, desde la perspectiva normativa, la situación de estos niños y niñas? A ver, esa forma de trabajo es la que, digamos, se conoce como trabajo infantil urbano marginal, que es, por supuesto, es una forma de trabajo que se considera o tendría que clasificarse, digamos, como una de las peores formas de trabajo infantil, porque si está en la calle, en los cruces viales, que están en cientos de ciudades del país, están exponiéndose en su integridad física a los muchachos, además de que están sometidos al sol, a la inclemencia del tiempo, etcétera, seguramente dificultades de alimentación, etcétera. Se vuelve muy difícil normativamente, digamos, evitar o a quién sancionar, encontrar a quién se le puede, digamos, imponer alguna especie de, pues eso, de sanción, no sé si de multa o alguna restricción para que eso ocurra. Más bien yo creo que desde la perspectiva de la acción pública, la intervención tiene que ir dirigida a cómo identificar y atender un poco las causas de esa problemática. Y lo que la estadística nos dice, lo que los estudios nos dicen es que, por supuesto, las principales razones por las cuales los niños trabajan es porque tienen que llevar un ingreso a su casa, porque tienen que pagarse a veces sus propios estudios por necesidades económicas. Pero hay una segunda razón que es bien importante, que es, hay muchos niños que reportan, muchas personas, adolescentes que reportan, que ellos trabajan porque quieren voluntariamente ayudar, o porque es parte, digamos, de una percepción que yo diría que es culturalmente aceptada del trabajo infantil. Al fin, se le ve el trabajo infantil como si fuera parte del proceso mismo de desarrollo. Por supuesto, es una visión equivocada, dado que esa forma de entender el trabajo infantil no significa que deje de impedir la educación de los muchachos o afectar su desarrollo, sino al contrario, sigue habiendo esa problemática, pero sí hay esa percepción de que a cierta edad, si los muchachos, las chicas trabajan... Hay cierta tolerancia, porque si esta madre no tiene dónde dejar a su hijo, prefiere llevarlo. Así es. Y que lo acompañe en la actividad. Así es. O sea, pero por otra parte hay es la pregunta, es una omisión del Estado, porque de hecho, o es evidente la incapacidad del gobierno, los gobiernos locales, los gobiernos federales, porque lo ideal sería que una trabajadora social se acercara, que conociera las causas de la marginación, la pobreza, la situación de abandono. ¿Tú considerarías que habría si es un tema normativo o es un tema de capacidades? Yo diría que en términos estatales es un tema, más que normativo, es un tema de el diseño de intervenciones que ayuden, sobre todo digamos, políticas de lo que podríamos llamar, o lo que se conoce como protección social, es decir, intervenciones públicas que garanticen un ingreso mínimo a esas familias, pero que vayan focalizadas directamente a esas personas, a cambio, por ejemplo, de que faciliten y permitan que los niños vayan a la escuela, ¿no? O que asistan periódicamente a consultas médicas. Y que a cambio de eso se les dé digamos, un recurso económico que garantice o que supla, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, o que les ayude a incrementar el ingreso y que puedan tener acceso a alimentos, que son las razones por las cuales los niños trabajan. Entonces, más bien tiene que ver con esas intervenciones. Y yo creo que ahí hay, digamos, está, por supuesto, una de las instituciones que desde hace mucho tiempo se crearon un poco para tratar de entrar en esos ámbitos, es el DIF,
el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. Es una de las instituciones. El CIPINA tenía más desde la política pública macro, digamos, pero podía articular acciones coordinadas en esa lógica, que sabemos que, digamos, en este momento está como, o tiene ya un tiempo desde la salida de Ricardo Bucio, un poco en indefinición, pues, y ya tiene bastante tiempo, ¿no? Así es, ya. Prácticamente toda la administración actual. Entonces, son intervenciones que tendrían que tratar de identificar cuáles son las necesidades, se saben, la verdad, digo, la encuesta del INEGI nos lo permite saber, pero identificar directamente cuánto dinero se le puede dar a esas personas. Muchas veces, Roberto y yo hemos dicho en distintos momentos que la pobreza en México tiene rostro de infancia, porque casi 6 de cada 10 niños viven en pobreza y en cambio los adultos es menor a 6 o menor a 5 casi. Y en ese sentido es muy importante conocer cuáles son las fuentes de información de uno de los temas más complejos, pero más centrales en términos de derechos de la infancia. ¿Cuánto sabemos y de qué sabemos cuando hablamos de trabajo infantil? De eso hablaremos con Roberto Castellanos regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en CEU. Agradezco al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo su anfitrionía, dejarnos grabar este programa con Roberto Castellanos. Y estamos hablando del trabajo infantil. Roberto, ¿qué sabemos realmente? ¿Cuáles son las fuentes de información sobre el trabajo infantil? ¿Cuál es el instrumento que tú sigues en particular para dar cuenta del tamaño, magnitud, complejidad del trabajo infantil en México? La principal fuente en México es la encuesta que produce INEGI, que se encarga INEGI, es una encuesta sobre trabajo infantil. El dato más reciente es la encuesta de 2022, pero esta encuesta nos permite también darle seguimiento, por lo menos, digamos, saber cuál ha sido su evolución, por lo menos de 2015, aunque hay datos comparables desde mucho antes. Y lo que sabemos, María Luisa, es que en este momento en el país hay 3.7 millones de niños que trabajan entre las edades de 5 y 17 años, que trabajan en actividades, digamos, prohibidas o no permitidas, de acuerdo con la legislación, lo que platicábamos antes, ¿no? Y esto se desagrega o se divide en 2.1 millones de niños que trabajan, digamos, en el mercado abierto y 1.9 millones que trabajan en quehaceres domésticos no permitidos, que normalmente son quehaceres domésticos que hacen por muchas horas o que están, digamos, cerca de sustancias químicas o, en fin. En riesgo. Exactamente, en riesgo que puede ser peligroso para su integridad, su dignidad, etc. Entonces, de esa magnitud estamos hablando. Y eso representa, respecto de la población de esas edades, que son poquito más de 28 millones de niños, una tasa de 13%. ¿Se ha mantenido la tasa en este siglo, del 21 para atrás, más o menos la misma tasa? El dato anterior es del 2019 y esto es interesante porque eso es antes de la pandemia. Y lo que se observa es que se incrementó. Hay un incremento de alrededor del 12% entre estos 2 años, lo cual es relativamente, digamos, tristemente, indebidamente, pero esperable, que se incremente justo porque si una cosa afectó la pandemia fue pues los medios de subsistencia de millones de mexicanos, de muchas familias. Y eso seguramente propició que muchos niños tuvieran que comenzar a trabajar, abandonar la escuela, que además se cerraron por muchísimo tiempo. Entonces, sí, los datos indican que hay un aumento. Y no nada más eso, sino que entre el 2015 y la actualidad prácticamente están estancadas las cifras. No ha habido, estamos alrededor de la misma cifra, se ha mantenido en esos niveles. ¿Y tenemos datos a nivel estatal? Sí, a nivel estatal hay datos, el INEGI produce esas cifras. Tristemente son, digámoslo así, los sospechosos comunes, ¿no? La prevalencia de trabajo infantil más alta está en Guerrero. Es abrumador el dato, es prácticamente 1 de cada 4 niños de 5 a 17 años trabaja en el estado de Guerrero. Le sigue Chiapas, que es 20%, 21%, es decir, 1 de cada 5 niños en Chiapas de estas edades trabaja, igual que Nayarit, es el tercer estado. Oaxaca anda por proporciones similares y Michoacán también. O sea, la asociación entre entidades de bajo crecimiento, bajo desarrollo, ahí es donde hay más trabajo infantil, pobreza infantil, ¿no? Correcto.
¿Y tenemos desglose por actividades? ¿Hay alguna capacidad de saber o no llega a la Sí, encuesta? por supuesto. Como yo lo mencionaba antes, la actividad agropecuaria es la actividad donde se presenta la mayor incidencia de trabajo infantil. Em, digamos, incluso los datos se desagregan por sexo. Pero ahí estamos hablando en el sector agropecuario, 33% de los niños están ubicados en esa actividad. Es decir, 1 de cada 3 niños que trabaja, repito, entre los 5 y los 17 años, están en el sector agropecuario. Le siguen importancia al sector servicios y después al sector comercio. La construcción está hacia el final. La industria manufacturera también tiene una participación e importancia del 13%. Menciono nada más algunas diferencias importantes en términos de niñas y niños. Los niños sobre todo están trabajando, a diferencia de las niñas, en el sector agropecuario. 40% de los niños están en el sector agropecuario, mientras que solo está el 18% de las niñas. Hay una diferencia, digamos, significativa. Pero al revés, en el sector comercio y servicios son mucho más las niñas que los niños, los que trabajan en ese sector. Estamos hablando alrededor del 32% frente a alrededor del 18-19% de los niños. Entonces, ahí hay una diferencia importante y eso tendría que ser información que le ayuda al Estado mexicano y a los gobiernos estatales, porque también tendrían una responsabilidad de ahí para tratar de ver hacia dónde dirigen su atención, en qué sectores y a qué tipo de, digamos, población tendrían que estar atendiendo y tratar de encontrar mecanismos para atajarlo, ¿no? Y en ese sentido, la imagen cotidiana que todos tenemos de estar viendo en la esquina la niña y un niño, ¿no? Totalmente abandonados, ¿no? Sin ninguna protección de ningún tipo. Y en ese sentido, me imagino que esta encuesta habría que cruzarla con otras, que sería la pregunta, para dar cuenta de esos entornos, los entornos y contextos. Como experto que eres de los temas, ¿qué otras encuestas pueden hablar de este tema de niños y niñas que no solo viven trabajo infantil, sino están expuestos a violencias de todo tipo, obviamente las violencias sexuales? Me gustaría tu reflexión sobre esto, la enorme necesidad de ver en conjunto, no solo ver esta encuesta. Claro, a ver, la violencia desafortunadamente en nuestro país es un fenómeno que llevamos ya prácticamente décadas, ¿no?, padeciendo en todos los niveles, en todos los ámbitos y que han impactado crecientemente a los niños. Entonces, prácticamente todos los instrumentos, digamos, tanto de opinión pública como de encuestas que recoge el INEGI, orientadas hacia temas de violencia, de dinámicas demográficas, incluso de lo que ocurre de la dinámica de los hogares y violencias al interior de las familias, de los hogares, también nos permitirían cruzar la información e identificar esas otras problemáticas a las que están expuestos los niños. De nueva cuenta, el INEGI es, por fortuna, una de esas instituciones del Estado mexicano que nos permite conocer y tomarle el pulso a toda esta problemática. Y son, pues, algunas de los instrumentos con los que contamos. Hay probablemente otros estudios de think tanks, de tanques de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil que han ido también produciendo información para tratar de entender la situación de la población en general, porque normalmente también esto hay que decirlo, si le afecta a sectores vulnerables, a sectores en condiciones de pobreza, lo más probable es que también le esté afectando a los niños. Y les afecta más porque los niños dependen de sus padres o de sus tutores. Entonces, por ejemplo, si un desastre asociado con algún evento climático, por ejemplo Otis, le afectó terriblemente a las familias, los niños están involucrados, por supuesto, ¿no? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, en este tema de derecho de infancia, los, digamos, grandes líneas que deberían considerar los nuevos, la nueva presidenta, los nuevos gobernadores, sobre dónde deberían empezar a trabajar ellos? Mira, yo creo que cuando entre la nueva administración, va a entrar en octubre de este año, su primera gran tarea va a ser definir su presupuesto para el siguiente año. De manera que existe incluso en el presupuesto hay un anexo que clasifica el gasto público a partir del criterio de infancia en términos de cuál es el gasto que va a ir orientado a este sector de la población. Y yo creo que tendría que potenciarse ese tipo de instrumentos. Y su primera gran decisión va a ser qué hacer con el presupuesto para mejorar la situación de las infancias y garantizar que se cumplan sus derechos. Y
Y eso exige un trabajo transversal. Yo creo que uno del segundo, digamos, elemento de planeación tendría que ser cómo hacer para que haya coordinación entre el conjunto de instituciones. Evaluar y considerar el CIPINA, finalmente es una base. A eso iba, exactamente. Yo creo que hay que resucitar, si se me permite decirlo así, al CIPINA, porque si bien no es la bala de plata o la solución a todos los problemas, era un instrumento que auténticamente ayudaba a darle esa visión de conjunto que requiere este tipo de sectores de la población, ¿no? Que no es solamente que lo ataque educación o algunos ámbitos de salud, porque se piensa que ahí es sobre todo donde se tiene contacto con los niños, o el DIF, por ejemplo. No, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda, todas las secretarías, tarde o temprano pueden tener un impacto, terminarían teniendo un impacto en la infancia. Entonces tienen que formar parte de esta dinámica de coordinación. Entonces, transversalidad, coordinación a nivel federal, pero también con los estados. Yo creo que los estados tienen que mejorar sus capacidades de monitoreo, de identificación, pero también de atención e incluso de conocer qué es lo que está pasando. Incorporé un tercer elemento que creo que es fundamental. No tenemos un instrumento normativo, a eso me refería. Entonces, estoy de acuerdo con el presupuesto, volver a reconstruir el entramado institucional, pero hay que volver a realizar, a fortalecer las capacidades normativas, las normas sociales mexicanas. También ahí ha habido un enorme debilitamiento, aunque sabemos muy bien tú y yo, que nunca se tuvieron las capacidades para vigilar el trabajo infantil, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que los inspectores de la Secretaría del Trabajo sin duda tiene que ser otro de los ámbitos que se fortalezca. Sobre todo creo que puede ser muy útil para el sector industrial. Habrá que ver cómo trasladar un poco las capacidades o llevarlas al ámbito agropecuario, porque es ahí donde está el principal problema. Y yo agregaría además, Luis, al sector privado. Yo creo que tiene que haber, de la mano del gobierno y del Estado, un compromiso claro del sector privado, incluso certificaciones, así como hay certificación de comercio justo, certificaciones, y en eso Naciones Unidas tiene mucha experiencia también, de empresas que se comprometan a decir: yo lo que produzco no involucra trabajo infantil, y que se cumple y que haya procesos de inspección y de revisión, ¿no? Que se acredite en efecto eso, pero que entonces yo como consumidor, si veo que hay un producto que está certificado y que dice aquí no hay trabajo infantil, naturalmente lo prefiero a alguien que no tiene certificación. Entonces ahí el sector privado tiene también mucho que hacer. Pues Roberto Castellanos, muchas gracias por venir aquí a México Social. Agradezco mucho nuevamente a la UNAM y muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, es el momento nuevamente, la ventana de oportunidad de plantear grandes ideas, grandes planteamientos, grandes urgencias para que la próxima administración dé cuenta que no todo se logró, que no todo está considerado y se requiere una visión crítica, una visión autorizada como la de Roberto Castellanos, que ponga en el centro agendas como esta. La enorme importancia que el interés superior de la infancia debe estar permeando toda la visión de país y que urge hacerlo y hay una nueva oportunidad. Ojalá así sea. Buenas noches, gracias por acompañarme, gracias Roberto. Gracias, Manuel Luis.